Dios nos bendiga. Les voy a pedir que me acompañen en la Biblia a Mateo capítulo 17. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, el primero de los Evangelios. Vamos a leer en el capítulo 17 de los versículos del 24 al 27. Mateo 17 del 24 al 27. Cuando lo encuentre puede ponerse de pie. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por la vida que nos has dado. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque en el hecho de poder tener aire para respirar, Señor, en el hecho de que el sol nos calentó una vez más este día, que pudimos levantarnos con salud y poder estar acá, vemos tu misericordia y tu amor para nosotros, Señor. No hay otro Dios tan amoroso y misericordioso como tú, por eso te amamos y te bendecimos, y por eso estamos aquí este día. Te queremos pedir, por favor, que tu palabra hable a nuestros corazones, que podamos recibir, Señor, eso que necesitamos de ti, y que podamos de esa manera, Señor, vivir una vida agradable a ti, viviendo en tu voluntad, Señor, que podamos ser nosotros una ofrenda agradable para ti. Bendícenos, Señor, y permite que la palabra que recibamos sea palabra que venga de tu Espíritu Santo y no palabra humana, por favor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. En el tiempo de Jesús habían reconstruido el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén ya había sido destruido una vez antes. Si recuerdan cuando hablábamos acerca de los reyes, vimos que el rey Nabucodonosor de Babilonia vino y destruyó el templo de Jerusalén. Pero aquí ya había sido reconstruido en el tiempo de Esdras y Nehemías. Y luego el rey Herodes vino y le hizo mejoras, por así decirlo. Lo hicieron más grande, más bonito. Entonces, para pagar supuestamente los gastos del templo, para pagar todo lo que se usaba ahí, había un impuesto que le decían el impuesto del templo. O le decían ellos también los 2 dracmas. Entonces todos los varones judíos estaban en la obligación de pagar esos 2 dracmas, que eran 2 monedas de plata. Y eso fue lo que le vinieron a preguntar a Jesús. Vinieron a Capernaum, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron donde Pedro, los que cobraban los 2 dracmas, los que cobraban el impuesto del templo. Pero no le vinieron a decir, Pedro, vos pagás los 2 dracmas. ¿Qué le vinieron a decir a Pedro? Y tu maestro paga los 2 dracmas. No le llegaron a decir a Jesús, Jesús, y tú pagas los 2 dracmas. No le llegaron a decir a Pedro, Pedro, vos pagas los 2 dracmas. A Pedro le llegaron a preguntar por Jesús. Fíjese bien cómo eran. Desde ese tiempo, la gente estaba esperando que los que andaban con Jesús pudieran dar referencias de Jesús. Que los que andaban con Jesús supieran lo que hacía Jesús y que vivieran de acuerdo a la manera en que Jesús vivía. Ahora, en este caso vemos que en Pedro llegaron así como que lo agarraron en frío y le dijeron, mira, y entonces ¿Jesús paga o no paga? ¿Cómo la vida de nosotros tiene que reflejar la vida de Jesús? Por eso es que estamos estudiando esta serie, cómo la vida de Jesús fue un modelo para nosotros. Y hoy vamos a ver cómo Jesús atendía a las necesidades materiales, digamos. Cómo Jesús atendía a las necesidades materiales.
¿Alguna vez le ha pasado que le llega a usted una necesidad así, algo inesperado? Que llegan, o así como esto, que llega el cobrador. Mire, fíjese que ya se le venció la cuota y ya lo pasaron a ¿cómo es que se llama? A colección, ¿cómo es que le dice? A jurídico. A jurídico. Híjole. Y no me lo esperaba y no estaba preparado. O viene algo así como una enfermedad. O vienen los muchachos y les dicen, mire, entra el profesor con la hoja de página. ¿Verdad? Hoy tenemos examen sorpresa. ¿Verdad? Ay, no. Y son esas cosas que vienen y que son inesperadas. A mí una vez me pasó algo así, pero fue por no andar preparado. Cuando yo tenía como... Bueno, yo estaba chiquito, como 13, 14 años tenía, creo, cuando venía aquí a Capucoma a trabajar, a dar clases de computación. Y siempre me venía después del colegio, me iba para la casa, ya almorzaba y me venía para acá. Entonces, siempre le pedía a mi abuelita, ahí en la tienda que tenía, le pedía que me diera 2 colones, ¿verdad? En ese tiempo eran colones todavía, imagínense. Le pedía que me diera 2 colones, uno para la venida y uno para el regreso. Ese día venía tarde y pegué carrera y me subo al microbús y pasan cobrando. Y yo, y no pedí el pisto, no andaba para el pasaje. Y ya venía de camino. Y yo así con un gran palidón. Y no había qué hacer, estaba chiquito yo. Creo que tenía como 13 años. Y no había qué hacer y me pongo. Y le digo a la señora que estaba a la par mía, regáleme un colón para el pasaje. Le no me dio. Y el cobrador se me quedaba viendo serio, así como que este viene de choto, ¿veo? Hasta que le di lástima a otra señora y me dio un colón, me regaló un colón la señora para el pasaje. Pero mire, qué socazón me dio en ese momento. Yo que estaba ya a la vuelta de mi casa y el punto de la que hoy es la 2LL, la 54B era en ese tiempo. Estaba a media cuadra de mi casa, o sea, ya los cobradores creo que hasta ya me podían porque todos los días venía yo. Pero gran socazón que me dio. Imagínense qué feo. Y a veces nos llegan así las cosas, y ese fue por descuido mío, pero a veces nos llegan así las cosas de manera inesperada, a cobrarnos. Nos metemos en un problema, como les decía, un problema de salud, a veces un problema personal con alguien, con el jefe, con el profesor, con un compañero, con la misma familia. A veces nos metemos en problemas y ahí estamos con la apretazón de que puchica, no sé ni qué le dije para que se enoje así conmigo, y nos hemos peleado y nos hemos distanciado y hemos tenido esas situaciones difíciles. ¿A quién recurrimos en esos momentos de desesperación? No es fácil. A veces decimos sí a Jesús, ¿verdad? Porque ahorita estamos en la iglesia, estamos oyendo el sermón, pero de verdad en el momento ese de desesperación a veces nos chollamos, ¿verdad? No solo a mí me ha pasado. Se nos olvida que tenemos a Jesús. ¿Ya les ha pasado a ustedes también? ¿O solo a mí? No, si no me siento yo y me predico solito, ¿verdad? No, ya nos ha pasado, ¿verdad? Donde Pedro vinieron y le dijeron, mira, ¿y el pisto? Y Pedro, él dijo, Jesús me va a sacar de agua, tío. A Pedro le preguntaron, mira, ¿y Jesús paga? Sí, él paga, dijo. Y lo bonito es que cuando Pedro llegó a donde Jesús, dice, bueno, si ven al final del 24, y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él dijo, sí. Cuando le dije, mira, ¿y vas a hacer lo que te toca? Sí. ¿Y Jesús lo hace? Sí. Y llegó, y al entrar en casa, Jesús le habló primero. Mira. Eso es algo que siempre me ha llamado la atención. Ahí se demuestra la omnisciencia, ¿verdad? El hecho de que Jesús conoce todo. Él ya sabía por qué venía Pedro, por qué lo habían ido a fregar a él, por qué no habían llegado donde Jesús a preguntarle, mira Jesús, ¿y vos pagás? Se habían ido donde Pedro para hacerlo quedar en ridículo, lo que sea, pero Jesús estaba listo para defenderlo. Al entrar en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sé que este era un impuesto que a Jesús ni le tocaba pagar. A Jesús le estaban cobrando el impuesto del templo. ¿Y el templo para adorar a quién era? Ajá. Es como que vengan, mira, Escamilla, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 5 de marzo. Entonces nos lo llevamos el 5 de marzo a comer a Escamilla. Vamos a celebrar el cumpleaños, pero le pasamos a él la cuenta.
Bien chivo, ¿verdad? Sí. Algo así era. Si el templo era para adorar a Dios. Y vienen donde Jesús y le dicen, mira, tenés que pagar el impuesto por el templo. ¿Y Jesús qué les dijo? Para no ofenderlos, les dijo, anda al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Un estatero era una moneda que valía 4 dracmas. O sea que ahí era suficiente para pagar el impuesto que le tocaba a Pedro y el impuesto que le tocaba a Jesús. De las palabras del Señor, cada palabra del Señor, aprendemos un montón. Una cosa que llama la atención bastante aquí es que no le dijo, Jesús no le dijo a Pedro, va, toma, aquí está. No crea que ando pisto, puras llaves son. Aquí está, no le dijo así. No le dijo, levanté el pie, ahí vas a andar pegada en la chancleta una moneda de 4 dracmas. No. ¿A qué lo mandó? A trabajar, ¿verdad? ¿Cuál era la profesión de Pedro? Pescador. Entonces, cuando fue el momento de poner en alto el nombre de Jesús, de defender el nombre de Jesús, Jesús recurrió a los talentos que Pedro tenía. ¿Cuáles son los talentos que usted tiene? ¿Cuál es su profesión? ¿En qué es bueno? Porque en eso que usted tiene, usted puede poner en alto el nombre de Jesús. Amén. Sí. ¿Qué le ha dado el Señor? No me diga que no le ha dado nada. Para algo es bueno. Hay unos que son buenos para los números. ¿Será que con esa habilidad le pueden poner en alto el nombre de Jesús? Sí se puede. Las hermanas que son buenas para cocinar. Mire, ¿cuántas personas vienen a la iglesia invitadas por el desayuno? ¿Y cuántos han sido alcanzados por la palabra? Por el esfuerzo que hacen ellas. Esa habilidad puede servir para poner en alto el nombre de Jesús. Hay unos que son buenos para relacionarse con las demás personas. Que solo platicando pasan en el culto. ¿Será que con esa habilidad se puede poner en alto el nombre de Jesús? Claro que se puede. Mire, hay una cosa que tenemos que recordar. Dice Mateo capítulo 6, versículo 8. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Jesús sabe de qué cosas tenemos necesidad nosotros. Jesús sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y Él tiene el poder de solucionarnos los problemas. Pero Él espera que nosotros usemos lo que Él nos ha dado. Cuando yo estaba en la escuela bíblica, nos enseñaron que podíamos pedirle a Dios lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que si le pedimos de todo corazón, entonces yo dije, yo voy a ir a pedirle una bicicleta, porque yo quiero una bicicleta. Y yo me fui, Señor, quiero una bicicleta, que no sé qué, no sé cuánto. Y después me fui al patio, a ver así para arriba, con cuidado que no me fuera a caer en la cabeza cuando cayera del cielo. Pues. No funciona así. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. El Señor sabía que era lo que le habían ido a pedir a Pedro. Lo manifestó desde el momento en que Pedro entró a la casa. Pero le dijo, anda a trabajar. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Señor sabe de que tenemos necesidad y nos puede dar las cosas en el momento, en el instante, Él quiere que nosotros nos esforcemos porque quiere ayudarnos a crecer. Hay unos niños, y ya les he puesto este ejemplo, hay unos niños que cuando quieren algo, solo pujan. Y la mamá va, ¿querés agüita? ¿Querés pachita? ¿Querés galletita? ¿Querés no sé qué? Y esos niños, ¿se ha fijado que no aprenden a hablar? Solo aprenden a pujar de diferentes maneras. Y ese es el idioma del niño. Y solo la mamá les entiende. Y llegan a los 3 años. Hay unos que parece que llegan a los 15 y solo pujan cuando llegan a la casa. ¿Ya querés el almuerzo? No. Pero hay unos que los hacen que hablen, vea. Diga qué quiere, le dice. Y la mamá le dice, no, dígame qué quiere. Diga agua, agua, agua. Como pueden los niños, ahí van. Y esos son los que comienzan a hablar más rápido, ¿verdad que sí? ¿Ya se ha fijado? ¿De cuál es usted? El que se ríe es por algo. Ay, no mentira. Entonces,
El Señor no quiere que nosotros seamos de esos que solo pasan pujando. Imagínense, ¿qué sería de nosotros? ¿A dónde podríamos llegar si solo decimos, Señor, mándame los alimentos de hoy? Y abre la refri y ahí está el pollo, ya solo para calentar en el microondas. ¿Trabajaría usted? Si le dijeran, mire, se ha ganado una habitación permanente en el hotel de Cameron, no tiene que pagarla nunca, es suya para siempre, ahí está la comida todo el tiempo. Gloria a Dios. Seamos sinceros, ¿seguiría viniendo a San Salvador a trabajar? Vea que no, ahí se queda cómodo. ¿Y qué lograría en la vida? Su logro más grande sería no ahogarse con la panza llena, ¿eh? Pero el Señor no quiere que ese sea nuestro logro. El Señor quiere que nosotros también crezcamos en Él y que seamos de bendición para otros. Que continuemos la obra que Jesucristo vino a hacer a la tierra. Jesús se hubiera podido quedar en el desierto, convirtiendo las piedras en pan, haciendo que saliera agua de la roca, haciendo que los cuervos le trajeran carne como Elías. Pero Jesús se esforzó y trabajó por lo que Él quería lograr. Y eso es lo que el Señor espera que nosotros hagamos también. Entonces el Señor conoce nuestras necesidades, pero también el Señor va a suplir nuestras necesidades. No es aquello de que a la hora de llenar la hoja de respuestas de la paga, Señor, por favor, guía mi mano. Y ahí van. Y cuando abren los ojos, ¿qué pasó? Se van a sacar 10. No, eso no funciona. Eso no funciona. ¿Qué es lo que espera el Señor? Que si nosotros le decimos, Señor, ayúdame. Bueno, y van a hacer exámenes finales ya, ¿verdad? ¿Cuándo vienen? ¿Ya comenzaron? ¿Ya van a comenzar? El 4. ¿De qué estamos hablando? Esta semana ya. El viernes. ¿Y usted qué ha hecho para prepararse para los exámenes finales? ¿Solo orar? ¿O también se ha esforzado en lo que el Señor le ha dado? Ah, por eso la vigilia, ¿verdad? Y si no había comenzado a estudiar, todavía está a tiempo. Una semana para estudiar, por lo menos. Peor es nada. El Señor no le va a dar la respuesta, mira, ahí está, sácatelo de la chancleta. No es así. Anda a esforzarte, anda a sacar el anzuelo. Esas habilidades que yo te he dado, usalas. Y con lo que yo te he dado, mire lo que le dijo, lo que le pasó a Pedro. El primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué quiere decir? Que si usted comienza a usar esas habilidades que Dios le ha dado, no solamente va a ser bendecido usted, sino que el nombre del Señor va a ser glorificado. ¿Sí? El nombre de Jesús fue glorificado con esto. Fue un milagro que hizo Jesús. Le cayó la boca a estos que decían que Jesús no pagaba el impuesto del templo, a pesar de que a él no le tocaba. A pesar de que Jesús no le tocaba pagar el impuesto del templo, él lo hizo. ¿Sabe qué? El Señor a veces nos hace pasar por situaciones difíciles, no porque Él nos quiera ver sufrir, sino porque cuando salimos al final victoriosos de una situación difícil, somos más fuertes, somos mejores. Y el Señor eso es lo que quiere de nosotros. El Señor, mire, una vez nos pasó, estábamos preparando un retiro, por cierto, y no me acuerdo cuánto era lo que había que pagar para ir al retiro. Lo que pasaba es que ya teníamos la cuenta de cuántas personas iban y ya teníamos que ir a comprar toda la comida que nos teníamos que llevar para el retiro, y creo que un día faltaba nada más. Y no alcanzaba el pisto. Y no encontramos. ¿Por qué? Porque ya no era el primer retiro que organizábamos y no nos alcanzaba el pisto. Y entonces, ¿qué vamos a dar el último día? Normalmente el último día, creo que lo que servíamos era carne o algo así, no alcanzaba. Y Señor, por favor, ayúdanos, que no hayamos que hacer, y no nos alcanzaba. Y de pronto viene uno de los hermanos, un pastor de los que llevaba gente. Mira, hermano, fíjese que yo le había dado el dato de mis invitados, pero no le había traído el dinero. Aquí está todo el dinero. Ya al último día, buscando cómo hacer para raspar la cacerola, le echamos más agua a la sopa de frijoles, entonces, ¿ok? Llega el hermano con el dinero. Y el hermano que estaba tomando nota de los invitados, de los que iban al retiro, había apuntado a los que venían de esta iglesia, pero no había apuntado que ellos no habían pagado todavía. Pero
Estuvimos orando, estuvimos socando, como decimos. Pero ahí estaba el Señor. Nos llegó al último momento y dijimos, "Bah, gracias a Dios, ya estuvo". Nos ha pasado otras veces nosotros también en la casa, orando porque la niña está enferma. Esta semana mi esposa estuvo enferma. No pudo venir la semana pasada. Y en el momento de la enfermedad, en el momento de la desesperación, tristes, acongojados, preocupados. Y el Señor nos lleva hasta un momento difícil. Y en ese momento, Él hace el milagro. ¿Se acuerda que al pueblo de Israel le pasó? El pueblo de Israel, cuando venía saliendo de Egipto, llegaron frente al mar. Y de un lado tenían el mar y del otro lado tenían al ejército del faraón que venía a atacarlos. Y el Señor les dijo que caminen. Diles que marchen. Pero el Señor, ahí está el mar, que marchen. Y del otro lado nos vienen persiguiendo, que marchen. Y cuando marcharon, ¿qué pasó? El mar se abrió. ¿Lo podían haber hecho ellos? No, ¿quién lo hizo? Pero tuvieron que marchar. Entonces a veces nos encontramos en momentos de dificultad, en momentos de necesidad, en momentos en momentos que nos sentimos desesperados y tenemos que recordar quién es el que tiene la solución. Y no es que el Señor se olvide de nosotros. No es que Él no sepa qué es lo que necesitamos. Simplemente que a veces Él necesita llevarnos al momento, al punto de quiebre, como dice, para volvernos más fuertes. ¿Sabe que los que entrenan para levantar pesas, en su entreno, bueno, incluso los que practican cualquier deporte, en su entreno tienen que llevar una rutina de calentamiento, una rutina de preparación, pero ya llega el momento donde hacen el esfuerzo máximo, donde tienen que correr la distancia más larga, donde le tienen que meter con más fuerza, donde tienen que levantar el peso más grande. ¿Para qué? Para poder volverse más fuertes, para poder desarrollar más resistencia. ¿Por qué? ¿Se ha fijado cuando uno tiene tiempo de no hacer ejercicio y de pronto hace ejercicio? Al día siguiente o a los 2 días amanece todo doliente. Sí. Y uno eso dicen, pues ya no voy, porque mucho duele. ¿Sabe por qué amanece uno todo doliente en esos momentos? ¿Por qué duelen tanto los músculos? Una vez le preguntaba a un hermano que es doctor y él nos explicaba, lo que pasa, nos decía, es que los músculos están compuestos por células, ¿verdad? Igual que todo el cuerpo, las fibras están hechas de células. Y cuando uno está haciendo ejercicio, las células que ya están muy débiles, las que no tienen fuerza, se rompen, se mueren. O sea que sus brazos, sus piernas se comienzan a morir las células, se rompen por la fuerza. Y al siguiente día, ese es el dolor que uno siente. Pero ¿qué pasa? Las células que sí quedaron son las células que son más fuertes. Y esas células son las que se vuelven a reproducir, llevan el proceso de mitosis. A ver cuáles son las 4 etapas del proceso de mitosis celular. Ahí está, cabal, es. Está bien, ha estudiado. Esas son las que se reproducen. Entonces, en lugar de tener células débiles y células fuertes, las débiles van muriendo y las fuertes van reproduciéndose. Entonces, el músculo se vuelve más fuerte. Entonces, eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros también. No solo a nivel físico, sino a nivel espiritual. Que esas cosas que nos van haciendo débiles vayan quedando en el camino. Que vayan quedando en el camino. Pedro, cuando vio ese milagro, que lo llegaron a querer achicar, y él dijo, no, Jesús me va a sacar de esto. Al final, cada uno de esos pasos, cada uno de esos milagros, cada una de esas enseñanzas, los hacían a ellos, a los discípulos, más fuertes o más débiles en su fe. Más fuertes. Pero en el momento era difícil. No sabía Pedro qué le iba a decir Jesús cuando llegara. Pero la intención de Pedro era poner en alto el nombre de Jesús. Dice la Biblia, en Salmos 91, versículo 14, dice, hablando de los que han confiado en el Señor, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, ¿cuál es la promesa del Señor? Que si nosotros hemos conocido su nombre, si nosotros lo hemos conocido a Él, si nosotros vivimos nuestra vida y representamos que de verdad hemos conocido a Dios, que vivimos de acuerdo a lo que Jesús espera de nosotros, no solamente estamos esforzándonos por poner en alto el nombre de Jesús, sino que Jesús va a poner en alto el nombre nuestro. Esa es la promesa de Él. ¿Quiere usted ser reconocido?
¿Quiere usted poder no ser achicado, como decimos en salvadoreño, sino que las personas lo vean y digan, es una persona correcta, es una persona decente, es una persona digna de imitar? ¿A quién tenemos que imitar nosotros? A Jesús. Si nosotros imitamos a Jesús, si vivimos de acuerdo a sus enseñanzas, entonces Él nos va a poner en alto a nosotros también. Es fácil verse tentado por el mundo, por la forma en que el mundo vive. El mundo, decíamos, busca los caminos fáciles, hacer lo que me interesa ahorita. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña Jesús? A los jóvenes, obedecer a los padres. A los esposos, a las esposas, ser fieles en el matrimonio. A los padres con los hijos, ser responsables, enseñarles el camino de Dios. Pero ir por el camino contrario a veces es mucho más fácil. Dejarse llevar por la corriente del mundo. Y el mundo alaba a las personas. No, es que este es bien vivo, es que este cualquiera se engancha, este que no sé qué. Y el mundo alaba eso. ¿Por qué? Porque eso es lo del mundo, pues. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Y usted quiere vivir de acuerdo a cómo vive, a cómo vivió Jesús? Entonces vamos a ir en contra de las enseñanzas de este mundo. Pero ¿sabe qué? La justicia de Dios es la que va a prevalecer al fin. La justicia de Dios es la que va a prevalecer al fin. Hoy en la mañana salió una noticia de que, la leyeron como a las 6:30 salió, que hay un nuevo ahí en la Bartolina de la División Antinarcóticos. Tony Saca. A Tony Saca, Julio Ranqui y el otro, ¿cómo es que se llamaba el de Anda? César Funes. Ya están ahí. El otro tiene orden de captura. Funes, el expresidente. El otro, Francisco Flores, desapareció. No, pero nadie lo vio. Se murió. No se sabe. Tal vez sí, tal vez no. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar? Vaya, todos nosotros y ahorita algunos de los que están ahí en séptimo, octavo, noveno, ven la lista de todos los presidentes del Salvador. Yo me acuerdo que me tocó estudiar toda la lista de presidentes del Salvador. Y uno estudia la lista de presidentes del Salvador y cuando lleguen a esos nombres, ¿qué van a decir los libros de historia? ¿Cómo van a ser recordadas estas personas? Sí, así van a ser recordados. No, pues sí, o sea, al final, eso es lo que va a decir el libro de historia. Ganaron las elecciones y la gente votó por ellos, hicieron muchas promesas, algunos hicieron buenas cosas tal vez. Pero ¿qué es lo que van a recordar? Y los muchachos que vengan dentro de 20, 30 años, ¿qué es lo que van a saber de esos presidentes? Y nuestra familia, ¿qué es lo que va a pensar de nosotros? ¿Qué es lo que van a decir de nosotros? Y nuestros vecinos, ¿qué es lo que van a decir? Ah, no, es que los que viven en esa casa, viera cómo se agarran. Y esa es la fama que vamos a tener. ¿Qué es lo que van a recordar nuestros hijos de nosotros? Mi papá, mi mamá, me enseñó a andar en los caminos de Dios. ¿O no? Lo bien, porque los hijos no aprenden lo que uno les dice. Por si no se han fijado, ¿verdad? Aprenden lo que uno hace. Aprenden lo que uno hace. ¿Qué van a recordar nuestros hijos de nosotros? ¿Qué nos vieron hacer? ¿Qué van a recordar nuestros compañeros de colegio, nuestros compañeros de trabajo? ¿Cuál es la referencia que van a tener de nosotros? ¿Que éramos personas correctas? ¿O que solo para el relajo servíamos? Pero el Señor dice que si nosotros ponemos en alto su nombre, Él nos va a poner en alto a nosotros también. El mundo nos enseña cosas como las que les pasó a estos 3 presidentes anteriores que hemos tenido. Estar en un lugar de poder y aquí en el país, lamentablemente la costumbre que está es ver cómo se pueden, y cualquiera, o sea, ahí los dos partidos son iguales. Nadie puede decir un partido es honesto si todos son políticos, pues, ¿sí o no? Pero están ahí. Entonces es a ver quién se puede beneficiar más, cuando debería de ser el que puede servir más. Si Jesús dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y como cristianos nosotros, la iglesia Peniel Santa Tecla, ¿cómo va a ser recordada por la comunidad?
por aquellos que vienen, por los que nos han escuchado, por el colegio que es quizás la comunidad que tenemos más cercana a nosotros, porque la mayoría de los que vienen de una u otra forma están relacionados con el colegio, son padres de hijos que están acá, son muchachos que estudian aquí, han sido invitados. ¿Qué va a hacer la iglesia para ellos? De verdad, personas que los van a recibir bien, que donde van a ver el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esto? El Señor conoce nuestras necesidades. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. El mundo va a tratar de hacernos quedar mal. Eso es un hecho, eso es de siempre. Eso no va a ser de otra manera nunca. El diablo siempre va a querer hacernos quedar mal. Pero si nosotros nos mantenemos fieles a Dios y vivimos la vida como Él espera, el Señor siempre va a resolver nuestras necesidades. ¿A veces nos va a apretar un poquito? Sí, a veces lo va a hacer. Pero no es porque nos quiera ver sufrir, es porque nos quiere ver crecer. Nos quiere ver hacernos más fuertes. Entonces, cualquier necesidad que usted tenga, sea económica como la necesidad que tuvo este Pedro, sea una necesidad de salud, sea una necesidad, decíamos, de poder resolver un problema familiar, un problema de trabajo, un problema en sus estudios, sea lo que sea, cualquier necesidad que tengamos, aunque sea una necesidad para este mundo, aunque sea una necesidad que para el Señor Jesús puede decir, mira, esa necesidad que estás presentando no tiene mucho sentido, pero yo sé que lo necesitas. Así como esto del impuesto del templo. ¿Qué sentido tenía que Jesús lo pagara? No importa, pero Jesús no iba a dejar caer a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro andaba caminando con él. Entonces, si nosotros nos mantenemos caminando a la par de Jesús, ¿vamos a tener momentos de dificultad? Sí, pero el Señor nos va a sacar adelante. Y no solo eso, si nosotros ponemos en alto el nombre de Él, si nosotros lo reconocemos a Él, Él nos va a poner en alto a nosotros también. Esa es la promesa del Señor, que nos va a ayudar a salir adelante, a superar las necesidades y en el camino a crecer y volvernos más fuertes. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por haber venido a vivir entre nosotros. Gracias, Señor, porque a través de ti aprendemos, Señor, la manera correcta de vivir la vida. Gracias por todas las enseñanzas que le diste a tus discípulos. Y porque nosotros, Señor, que queremos seguir siendo tus discípulos, podemos seguir aprendiendo de todo esto. Por favor, bendícenos, Señor. Ayúdanos a saber que en los momentos de dificultad, en los momentos de necesidad, podemos recurrir a ti. Y que tú vas a estar listo, Señor, aún antes de lo que nosotros esperamos, Señor. Aunque no en el momento que esperemos, sino en el momento que tú digas, tú vas a estar listo para socorrernos, para librarnos, Señor, para apoyarnos. Gracias, Señor, por las habilidades que has puesto en nuestras manos. Y gracias, Señor, porque podemos usarlas para bendecir tu nombre, para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, a ser una luz para los demás. Que todo aquello que tenemos, que todo aquello que somos, que sabemos, pueda servirte a ti, Señor. Aún las cosas insignificantes las queremos poner en tus manos para poder servir a los demás, así como tú hiciste, Señor. Y de esa manera dar testimonio de que somos tus hijos, de que somos tus discípulos. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén.